Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Cuando se hubo oído mi amigo, el inspector G, Dupin, diríamos en español, comenzó con las explicaciones. La policía de París, dijo, es muy hábil a su manera. Es perseverante, ingeniosa, astuta y muy versada en el conocimiento que parece exigir su deber. De este modo, cuando G nos detalló su forma de búsqueda en el edificio de B, confié completamente en que hubiera hecho una investigación satisfactoria hasta donde alcanza su trabajo. ¿Hasta dónde podía alcanzar su trabajo?, pregunté. Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas no solo eran las mejores de su estilo, sino que eran absolutamente perfectas. Si la carta hubiera sido depositada dentro del ámbito de su búsqueda, estos hombres, sin duda, la habrían encontrado. Comencé a reír, pero Dupin parecía hablar muy en serio. Las medidas, dijo, eran buenas en su género y fueron bien ejecutadas. El defecto residía es que eran inaplicables a este caso y a este hombre. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 8 minutos en punto. Qué bueno que están con nosotros desde esta bella, cálida, cada vez menos calurosa, pero siempre cálida, nocturnal y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Qué bueno que están con nosotros hoy en el tomo número 67, miércoles 16 de octubre de 2019. Pues empezamos leyendo donde nos quedamos. ¿Se acuerdan que el lunes nos quedamos en que, pues después de todo lo que les explicó el inspector G a Dupin y al narrador acerca de la famosa carta, días después, 3 meses después o un mes después, regresa a G, todavía dijo, no, pues ya volvimos a revolotear y no encontramos nada, y entonces le confiesa el inspector G que es tan importante la carta que han duplicado y triplicado la recompensa que daría pues la dueña, la destinataria de la carta, si se encontraba, porque estaba en manos del ministro D y la iba a chantajear con ella. Entonces le dice Dupin, ¿qué tanto puede usted dar? Pues hasta unos 50,000 francos. Bueno, llene usted el cheque y tendrá su carta. Llena el cheque, le entrega el cheque y le entrega la carta. Se queda estupefacto el inspector G y se va. ¿Cómo le hizo? Entonces Dupin empieza la explicación y estos primeros 2 párrafos que les leí es lo que dice inmediatamente después de que se va el inspector G. Le va diciendo, pues todo lo que hizo la policía pues está muy bien cuando hacen lo que tradicionalmente se hace para un caso tradicional, ¿sí? Estuvo muy bien, pero como este no era un caso tradicional, pues entonces nunca encontraron la carta y jamás la iban a encontrar de esa manera. Dice, el método, el procedimiento, las actividades, las acciones que hizo la policía, ¿sí?, eran excelentes para cualquier caso.
no para este caso ni para este sujeto. Para ese caso y para ese sujeto había que actuar de manera distinta. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al caso y de acuerdo a cómo piensa el sujeto en cuestión. Pues hoy vamos a continuar lo de la carta robada, vamos a concluirla y les voy a dar a conocer un estudio que hicieron, un estudio psicoanalítico que hicieron de la carta robada, de todas las implicaciones que tiene. Primero vamos a concluirla, ¿sí? Vamos a ver algo de eso, vamos a comentar algunos rasgos de la biografía de Edgar Allan Poe. Va a estar con nosotros el maestro Vladimir Gómez Anduro con su sección de los miércoles, Vox Populi, Ciudadanía y Democracia, esta sección tan interesante de mucha actualidad. Y en la música, pues en la música va a estar ni más ni menos que Manuela Torres, después de haber gozado varios días a The Cure, a Nazaret, ayer y antier a Coldplay, pues ahora algo pop tranquilón de los años 70, 80, muy propio del estilo aquí de nuestra radio, de Radio Sol 106.3, Manuela Torres. Ya mañana volveremos a las andadas. Por lo pronto, hoy van ustedes a disfrutar a Manuela Torres. Pues ya estamos listos, todo el equipo menos Edna. Edna Gabriela está ahorita vestida de la Crisófora, este personaje de las panochas de Ures que hacen ella y Geno, la amarilla, y que bueno, pues las contrataron y bueno, pues qué vamos a hacer. Las actrices tienen que desplegar su talento y tienen que ir a nutrirse con el aplauso del público, así es que dijo, pues lo voy a dejar un rato y me voy porque tengo ese compromiso. Y nosotros, pues por una parte, pues tristes porque no está aquí en cabina, pero pues muy contentos porque pues, está ahí. Y ella más contenta hablando de la amarilla y la Crisófora. Y bueno, ya ve usted cómo se las gastan las panochas de Ures. Pero aquí está Lupita, multiplicada por 3 ahora. Está Juan, también multiplicado por 3. Estamos aquí, todo el equipo de Radio Sol. Y qué bueno que están con nosotros en el 106.3 de FM. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. En todo, pues como confieso que he leído o como confieso que nos pueden ustedes encontrar. Así es que ahí ustedes pueden vernos y oírnos de múltiples maneras. Incluso el audio de la radio lo pueden ustedes escuchar muy bien en el 106, en www.radiosol106.com. Ahí lo pueden escuchar en su celular. Pues ya ves que los celulares son ya computadoras prácticamente. Su celular, en su tablet, en su computadora. Ahí pueden ustedes sintonizar en la www, en la famosa web. Y todavía tenemos boletos ahí, si usted tiene niños, hijos, hermanitos, nietos, primos, sobrinos, que puedan ir a disfrutar este viernes en el Teatro de la Ciudad, de la Casa de la Cultura. Esta obra de teatro, pues para todo, para mí, es teatro infantil, pero a veces uno la disfruta igual que los niños. Es La Princesa y el Dragón Tragón con Teatro Sol. Es la compañía donde está Patus y están otras gentes, gente muy talentosa. Hay que apoyarlos y ellos nos están apoyando, brindándonos estos boletos. Así es que llame usted y al llamar dice, pues, yo quiero ir, puedo ir, me interesa ir. Nos da usted su nombre, puede llamar al 6623 126073. O si se le hace más fácil enviar un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp a ese mismo número, 6623-126073, y díganos, quiero ir a la obra de teatro de La Princesa y el Dragón Dragón este viernes a las 6 de la tarde. Nosotros lo apuntamos y ya puede usted pasar ahí a taquilla el próximo viernes al filo de las 6 de la tarde para que entre a esta obra de teatro.
Pues recordando un poco, llega el inspector G ahí al departamento donde están, pues dirían los chamacos ahora en esta época, tirando barra. Están tirando barra. Dupin, Jupois, como quiera usted, o Jupa, como quiera usted decirle, y el narrador, cuando llega el inspector G a plantear ahí un problema, pues que le robaron a una persona, no dice a quién, después se sabe que es a la reina de Inglaterra, la reina de la Gran Bretaña. Le robaron una carta. ¿Quién? Pues ya ella sabe quién se lo robó. El ministro B, un ministro ahí del gobierno británico, le robó. Es una carta muy comprometedora con la cual el ministro D pretende sacar grandes ventajas con el chantaje. Entonces entra en acción la policía y bueno, voltea patas arriba prácticamente la casa de el ministro B. Hasta, como decíamos, los mínimos detalles, debajo de las sillas, si abrieron las patas de las sillas para introducirla allí, en los libros, en los intersticios de las baldosas allí, de las losas, de los ladrillos, bueno, en todas partes, en la alfombra, en el tapiz, y no encuentran nada. Absolutamente nada en los cajones. Hasta manda el inspector G a supuestos ladrones a que intenten robar al ministro B y lo cachean a ver si trae encima ahí la carta, y obviamente no la trae, y no. Entonces va con ellos y les plantea la situación y le dice pues ¿qué podemos hacer? Pues yo voy a seguir las pesquisas y voy a intensificar y no sé qué. Entonces le plantea la situación, se va, a los 3 meses regresa y ya pues, sucede lo que les platicaba hace un momento. Jupois le dice, bueno, ¿cuánto me va a dar si le doy la carta? No, pues 50,000 francos, haga el cheque. Hace el cheque y le entrega la carta. ¿Cómo lo logró? Pues Jupois no se lo dice al inspector, pero se lo dice al narrador y nos lo dice a nosotros. Fíjense, son de esas... Ya ven que los magos tienen por norma no revelar el sentido de su magia, de sus trucos, ¿no? Y son tan inverosímiles a veces que uno no alcanza a saber, ¿no? Ellos tienen sus mecanismos y nunca lo revelan. En esta ocasión, en este cuento, es algo que los críticos, los analistas de los cuentos, esos que estudiaron semiótica, semántica, lingüística y todo eso, dicen es metaliteratura, ¿sí? Es paraliteratura, es algo más allá de la literatura, porque en el cuento mismo se revela el por qué pasó lo que pasó y cómo pasó. Entonces empieza Jupois a comentar a su amigo, el narrador, diciéndole que las medidas que había tomado la policía pues eran medidas muy buenas, pero para casos comunes, no para este tipo de personajes, ¿no? Y entonces dice él, ¿en qué consiste si se le analiza con cuidado? Él pone un caso de un niño que juega al par impar, ¿sí? Dice, conocía a un niño de 8 años de edad cuyos triunfos en los juegos de par impar atraían la admiración general. Este juego es simple y se juega con piedrecitas. Un jugador tiene en la mano una cantidad de estas piedrecitas y pregunta a otro si el número que tiene es par o impar. Si adivina, gana una piedrecita. Si no adivina, pierde una piedrecita. Entonces, había un niño que era maestro en ganar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía este niño? Es como empieza la explicación el investigador. Dice, pues lo que hacía era que estudiaba al que tenía las... ¿sí? ¿Se acuerdan aquel juego de dónde vive Zapatero? ¿Vive arriba o vive abajo? ¿no? Para que uno adivinara si estaba arriba o estaba abajo. Entonces este niño que siempre ganaba, analizaba, ¿sí? a la persona, al niño que estaba moviendo las manos, par o impar, ¿sí? Y nada más, en el peor de los casos, perdía la primera. Y al perder la primera, o ganar, pues al decir la primera y saber cuál había sido la expresión del niño al momento de estar, ¿sí?
En mis juegos infantiles había unos que donde estaba le empezaba a temblar la manita. Le empezaba a temblar. ¿Dónde vive Zapatero? Y donde estaba, ahí estaba un poco temblando, ¿no? Entonces se metía el que estaba jugando en la subjetividad del otro. Y a partir de ver la expresión de los ojos, a partir de ver la expresión de sus manos, etcétera, etcétera, adivinaba. Y adivinaba y adivinaba. Y entonces ganaba y ganaba y ganaba, ¿no? Los grandes jugadores de póker, ¿sí? Es así como lo hacen, ¿sí? Los grandes jugadores de dominó también, ¿sí? Empiezan a ver si ya uno va a ahorcar la mula y qué es lo que va a pasar. Bueno, sí. Eso es parte. Y luego saben cuando alguien está blofeando. Pero hay unos tan hábiles para blofear que no se sabe que están blofeando. O son tan hábiles que dan a entender que están blofeando cuando en realidad no están blofeando. Entonces, es parte, pues, de este juego, ¿sí? Consiste, repuse, en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente, ¿sí? Identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Imagino la expresión de mi cara con tanta exactitud como sea posible, ¿sí? Si yo tuviera el par aquí, ¿cómo sería mi cara? ¿Sí? Y entonces trato de mimetizarme en el otro, ¿sí? Imagino la expresión de la cara con tanta exactitud como sea posible, de acuerdo a la expresión de la suya, y luego espero para ver qué pensamientos o sentimientos aparecen en mi mente o en mi corazón que se correspondan con dicha expresión, ¿sí? Y la identificación del oponente, ¿sí? Depende de ello para sus resultados prácticos. Y el prefecto y su cohorte fracasan con tanta frecuencia, primero, por error en esa identificación, y segundo, por medir mal, o mejor dicho, por no medir el intelecto con el que se miden. Consideran solo sus propias ideas ingeniosas, y al buscar algo oculto, se fijan solo en el modo en que ellos lo hubieran escondido, no en el otro, en cómo hubiera escondido el otro. ¿Qué es todo esto sino una exageración de la aplicación de uno de los principios o del conjunto de los principios de la investigación que se basan en un conjunto de nociones relativas al ingenio humano a la que está acostumbrado el prefecto en su larga rutina de su deber? ¿Sí? Entonces, el inspector, entre otras cosas, Dupuis no conocía a D, ¿no? Pero el inspector le dice, no, digo, pues es que es matemático y poeta, y como es medio poeta, pues está medio loco, ¿no? Pues todos los poetas son locos, ¿sí? Entonces, con esas características, dice el investigador, a ver, es un ministro que quiere chantajear, y hace esto y esto otro con la carta, porque es muy ingenioso para robarla, ¿sí? Él lleva una carta similar y la sustituye en una de las cámaras reales, toma la carta verdadera y la sustituye por otra, ¿sí? Por eso es que hasta después se dan cuenta de que la carta que está ahí no es la verdadera carta, sino la suplantaron. Entonces es una persona con ingenio. Entonces es una persona con ingenio, se tiene que razonar con ingenio, cómo le hizo, cómo escondió la carta. Entonces dice Dupuis, si es un matemático, es un poeta, una persona con ingenio, que tuvo la osadía de hacer una carta, un sobre similar, dejarlo en la cámara y tomar la otra y llevársela, ¿sí? Quiere decir que no va a actuar como actuaría cualquier persona, buscar en el lugar más escondido, ¿sí? Entonces, dice el investigador, ¿sí? Fui a la casa del ministro D, ¿sí? Y empecé a ver con cualquier pretexto, empezó a platicar con él, porque además ya se habían tratado en otro momento, y le debía una, además, el ministro D a Dupuis le debía una, y empieza a ver, y entonces se da cuenta, en la primera visita que hace, que la carta está encima de la repisa. Está a la vista de todos. Ahí está la carta. Donde menos te imaginas. Donde menos se imaginaba, exactamente, ¿sí? Pero ¿qué hizo D? Pues D lo que hizo es de que tomó un sobre,
puso ahí cualquier cosa en un sobre y la puso ahí, medio lajó como si ya lo hubiera leído y lo puso ahí como si fuera cualquier otro sobre, ¿sí? Pero entonces, conociendo Yupua al ministro D, dijo, entonces él la sustituyó. Si ya tuvo el ingenio y la osadía de sustituir la carta verdadera y traerse esta, pues aquí también, de tal manera que quien entre, van a entrar a buscarla, ¿sí? Entonces voy a poner ahí como si fuera cualquier otra, ¿sí? Entonces dice Yupua, en la primera visita que hice pude localizarla y pude ver. Entonces, ¿qué hice? Dice, me fui. A las semanas, con cualquier otro pretexto, regresé a la casa, ¿sí? Y estábamos platicando, y en eso suena un disparo. Suena un disparo en la calle, y el ministro B, ¿sí?, se asoma a la ventana, va corriendo a ver qué pasó, y el alboroto de la calle y no sé qué. Dice, y en ese momento yo aprovecho y Yupua hizo una carta similar a la que tenía el ministro D en la repisa. Y aprovechando que el ministro D va a ver el alboroto allá de la calle, Yupua va a la repisa, toma la carta, que él está seguro que es la carta que anda buscando, y pone un sustituto igualita que la que tenía ahí. Y ya, le da las gracias y se va, ¿sí? Resulta que la persona que tira el disparo abajo es una persona que contrató Yupua y le dijo, en un momento dado vas a hacer un disparo para que se distraiga el ministro D, ¿sí? Se va el ministro D y ya para entonces hábilmente Yupua había hecho una carta igual y la sustituye y se va y le deja una leyenda. Ahí está una de las claves psicoanalíticas, ¿sí? Le deja una leyenda. Al final les voy a leer, así es como termina, pues, ¿no? ¿Sí? El supuesto lunático que había disparado era un hombre a quien yo había pagado, ¿sí? Dice, sin embargo, confieso que me gustaría conocer el carácter preciso de sus pensamientos cuando, desafiado por aquella a quien el prefecto llama a cierto personaje, o sea, la reina, se vea forzado a abrir la carta que le dejé en el tarjetero. ¿Cómo? ¿Escribió usted algo en ella? Bueno, no me pareció correcto dejar el interior en blanco. Eso habría sido insultante. Una vez en Viena, D me jugó una mala pasada y sin perder el buen humor le dije que no la olvidaría. Entonces, como sabía que él sentiría especial curiosidad por conocer la identidad de la persona que lo había superado en ingenio, me pareció una pena que no le diéramos una clave. Él conoce perfectamente mi letra y me limité a copiar en el centro de la hoja blanca las siguientes palabras. Las deja escritas en latín, ¿sí? Y la traducción es: tan funesto designio, si no es digno de Atreo, digno en cambio es de Tieste. Esa cita las hallará usted en el Atre de Crébillon. Tan funesto designio, si no es digno de Atreo, digno en cambio es de Tieste. Esa frase es de un mito griego que más adelante en este mismo programa les voy a comentar cuál es la clave de esta carta robada. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, hacemos la primera pausa musical. Y ya no voy a decir con la presencia musical de Manuela Torres, porque luego se enoja Ana Gabriela. No es cierto. La primera prácticamente con la que Manuela Torres triunfó y se empezó a conocer, ¿sí? Ahora que soy libre. ¿Te acuerdas, Juan? Con esa... Lupita todavía no nacía, pero también con esa la arrullaba su mamá, dice, ahora que soy libre, con Manuela Torres, y enseguida volvemos.